surge. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos Muy buenas, días. Michael. Pues nada, encantadísimo estar aquí contigo para pasar un buen ratito. Un saludo. Bueno, conmigo tengo a Carlos Martínez. Carlos es licenciado en psicología, experto además en terapia y en técnicas de terapia gestal, que son modalidades terapéuticas muy interesantes. Es coordinador del área de psicología de la Federación Valenciana de Ajedrez y también colabora como psicólogo y especializado con la Federación Española de Ajedrez. Entre sus múltiples funciones, es experto en entrenamiento en habilidades psicológicas para deportistas profesionales y amateurs. Asimismo, apoya y desarrolla la labor de jóvenes deportistas, asesora y forma a entrenadores y a técnicos y elabora distintos proyectos que aunan la psicología y el ajedrez. Así que tenemos con nosotros a una persona que no solo es ajedrecista por sus propios medios, es un jugador fuerte de casi 2.200 puntos de Elofide, además experto en la Sveshnikov, antes de que Carlsen la utilizara para jugar en el Mundial, sino que además donde realmente él destaca en su especialidad como psicólogo y en su calidad de ayudar a las personas que jugamos al ajedrez para performar y actuar mejor sobre el tablero. Carlos, eso en resumidas cuentas sería lo que tú haces. Sí, de hecho, te agradezco que hayas dicho lo de las Sveshnikov porque yo fui el que le pasó los análisis a Magnus y a partir de ahí él los ha mejorado un poco, pero no, fuera de bromas, sí, o sea, todas esas cosas que parece que sean un montón y al final se reduce que, bueno, mi labor principal consiste en tratar de ayudar, ¿no? De apoyar a los jugadores, tanto a profesionales como a algunos jugadores que parten desde iniciación, pues un poquito a ir regulándose mejor, ¿no? A nivel emocional y a nivel mental, ¿no? Esta sería un poquito la idea básica mía, ¿no? Además de colaborar con la Federación Valenciana de un modo muy específico y local porque vives en esa zona, y con la Federación Española, digamos, nacionalmente, también cabe destacar que colaboras regularmente con fundaciones internacionales de prestigio como la Fundación Kasparov y también eres un colaborador habitual pues escribiendo materiales didácticos y bueno, he oído que hay proyectos ahí de unos libros magníficos que saldrán en algún momento que serán súper geniales. O sea que tienes, digamos, muy buena formación y por si fuera poco, Carlos colabora con Chess24 además y además me ha parecido ver una taza ahí tomando. ¿Qué Aquí, estabas? Anda, si aquí encima está, hombre. Hombre, brutal, ¿no? pero Los para dos esta. con la taza de Chess24, ¿no? Ya solo Sí, falta el sí. escudo aquí, ¿no? El escudo de. Salud, Michael. Hombre, para esta Bueno, entrevista yo me he preparado mi té un ah, poquito británico, ¿no? Ese pequeño guiño a ti y obviamente la taza de Chess 24, ¿no? Claro, por supuesto que sí. y en Chess24 sí que he visto algunos de tus vídeos donde lo que básicamente haces es desarrollar esas terapias y estas ideas psicológicas de una forma más explicativa e incluso en algunos de ellos los he utilizado con mis alumnos. Bueno, luego hablaremos de los vídeos de Chess24, pero antes de nada, mi primera pregunta era, he visto en tu página web, en tus blogs, que desarrollas programas de entrenamiento en habilidades psicológicas para ajedrecistas de alto rendimiento. Así que hablamos de ajedrecistas, oye, no principiantes, sino gente de un cierto nivel, o sea, a lo mejor de 2.200, 2.300, incluso hacia arriba, ¿no? Entonces, mi primera pregunta era, ¿en qué momento digamos, de la etapa de la carrera de un jugador puede ser importante para un jugador contar con los servicios de un psicólogo deportivo? Y de forma más específica, si hay algo que un jugador pueda ver que le está pasando, que le haga intuir que esto le podría venir bien. No sé si la pregunta más o menos. Sí, o sea, es una Porque pregunta puede haber ciertamente gente, amplia. puede haber gente que dice, ostras, pues igual me iría bien esto, pero joder, no estoy muy seguro. Estos problemas que tengo son de nervios. No sé, ¿tienes algún consejo en ese sentido para los que nos Yo, están escuchando? yo de todas formas, te voy a hacer una pequeña salvedad y sí que es cierto que cuando hablo, por ejemplo, de deportistas de alto rendimiento, yo básicamente me refiero a jugadores
o bien que ya sean MIs incluso o GMs, ¿no? O digamos que estén, digamos, tratando de conseguir esos títulos, ¿no? Porque ahí yo ya entiendo que son jugadores que probablemente dedican muchísimo tiempo, seguramente GMs que ya sean profesionales y se dedican únicamente al ajedrez, o jugadores que le dedican muchísimas horas para tratar de lograr esto. Porque sí que es cierto que esto de la psicología no es que sea una panacea y que entonces directamente tú vengas al psicólogo y ya vayas a mejorar. Esto requiere un entrenamiento, requiere un proceso, requiere normalmente un medio plazo, ¿vale? A corto plazo yo no soy muy amigo de los cortos plazos. Entonces esto requiere que tú vayas integrando las diferentes técnicas y sobre todo lo que vamos hablando entre el jugador y yo, pues que lo vayas integrando dentro del entrenamiento. Claro, si tú vienes y me dices, oye, pues mira, yo le dedico 2 horas al ajedrez porque ya no puedo más. Sí, podemos hacer cositas, vamos a darnos cuenta de algunos matices, pero claro, realmente no sé si vas a poder aprovechar absolutamente todas las técnicas de psicología, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de un programa para alto rendimiento, yo entiendo que ahí vamos a estar todas las semanas viéndonos, vamos a dedicar varias horas semanalmente y entonces vamos a hacer un hincapié, sobre todo al inicio, cuando empiezo con los jugadores, les dedicamos muchas horas al inicio, ¿no? Entonces yo entiendo que esto sería el alto rendimiento cuando yo hablo de alto rendimiento. Para jugadores, por ejemplo, como tú decías, de 2100, 2200, que quieran ir mejorando, a mí me parece, yo lo que he visto a lo largo de estos años, llevaré cerca de 8 años, 9 años ya dedicándome a esto, es que hay cosas que se intuyen, hay matices que se intuyen dentro de la competición. Por ejemplo, se dice mucho esto de, bueno, es que yo tengo problemas de concentración, ¿no? Hay veces que la concentración se me va. Vale, estoy de acuerdo y esto se puede ver en algunas, incluso en partidas o en posiciones, porque has perdido el hilo completamente y esto tiene mucho que ver con la concentración, pero no saben o no consiguen, digamos, poner una solución a eso, ¿no? Porque a lo mejor no captan, digamos, cuáles son los matices de esa pérdida de la concentración. Es decir, qué es lo que ha ocurrido antes de que la pierdas, cuál es el momento de la partida donde la has perdido, si esto se produce en varias partidas o en varios torneos y entonces se sigue un patrón. Entonces, yo trabajo sobre todo al principio mucho con esto, ¿no? Tratando de descubrir, tratando de que el jugador conmigo descubramos patrones que se producen en las competiciones. Si son con la falta de concentración, entonces luego ya vendrá la parte de poner las técnicas, que las técnicas no son unas super técnicas que digas, ostras, esto me va a cambiar la vida. Muchas veces son pequeños matices de, vale, date cuenta aquí que acabas de perder el hilo y entonces ahora vamos a hacer, o digamos, una especie de gesto con la mano, puede ser, ¿vale? Con la mano en la pierna, puede ser un pequeño apunte en la planilla, puede ser levantarte de la silla e irte, una acción, digamos, corporal, y entonces eso te va a ayudar a romper ese ritmo y a volver otra vez a la concentración. Una Pero esto lo rutina, vamos trabajando. una rutina. Correcto, esto lo vamos trabajando, por eso las sesiones son tan importantes, porque vamos trabajando la asociación de lo que vamos a hacer con el momento mental que tú quieres conseguir. Vale, vale, muy, muy, muy interesante. Y entonces, puedes, claro, no quiero tampoco que tengas que desvelar los nombres o con quién trabajas. Esto obviamente entiendo yo que forme parte dentro de la confidencialidad que puedas tener. Pero tal vez tú sí que puedes comentarnos algún caso que hayas tenido, que sea más público quizás, o que no tengas problemas en desvelar la identidad de la persona. Algún caso de éxito en donde alguien haya tenido algunos problemas, alguien de cierto nivel, ¿no? De este tipo, de concentración o cualquier otro tipo, más de técnico, más de psicológico, y que tu intervención de alguna forma la haya podido llevar, no que haya solucionado, porque tampoco es lo que tú dices, no somos magos aquí, ¿no? Pero que la haya orientado en la dirección correcta. ¿Tienes Sí, algún caso que puedes comentarnos? sí, Porque creo que esto es no, interesante. nombres, por ejemplo, no voy a decir, o sea, nombres, te puedo decir el nombre de un jugador que tendrá ahora, tiene 2360, si no Uh-huh, recuerdo mal, está persiguiendo las normas de MI. uh-huh. Y entonces, bueno, este sí que es más o menos conocido. Yo sí que tengo permiso por parte de él para decir el nombre, que es Bernat Serarols. Y entonces yo Que recuerdo que cuando. acaba de hacer una victoria muy buena en la ciudad de Barcelona. Está Sí, jugando aquí al lado, me parece. hace Sí, dos sí, ayer ganó a no días sé qué gran maestro, sí, sí. a un gran Sí, 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 maestro que, sí. que le ganó en blancas muy bien, además. Sí, sí. Bueno, pues Bernat, por ejemplo, cuando empezamos y tal, él, el tema digamos, de la frustración, cuando la partida estaba en un mal momento, no lo gestionaba bien del todo, ¿no? Digamos que había muchos elementos externos que de pronto le empezaban a molestar. Esto es un tema
puramente mental. Es decir, la resistencia que tú tengas en una posición donde te quedas peor o donde las cosas no salen como tocan o como tú pensabas que iban a salir, pues esto obviamente es un tema mental, que poco a poco te va minando la moral y entonces lo que pasa es que de poder resistir, de poder lograr unas tablas o incluso en un momento dado que el otro se equivoque y tú puedas ganar, pues de pronto pierdes en pocas jugadas, ¿no? O sueles jugar peor que anteriormente. Entonces, ahí, por ejemplo, hicimos un trabajo que fue un trabajo arduo y costoso, digamos, en el tiempo. Yo con Bernat llevaré ahora más o menos trabajando 2 años largos, 2 años y algo. Y esto fue casi, yo te diría, 8 o 9 meses poniendo la atención en esto, viendo diferentes torneos que él jugaba y cómo actuaba ante estas situaciones y entonces ir proponiendo instrucciones para que cuando esto llegue pueda hacer una cosa distinta. Este sería el caso, digamos así, que te puedo hablar incluso del jugador. Luego he tenido jugadores que tienen pues, más de 2.550, por ejemplo, y varios jugadores que he trabajado con ellos que han tenido bien situaciones, algo muy recurrente, que es con el tema del tiempo, y entonces ahí hemos hecho trabajos para que ellos sean conscientes de cómo utilizan el tiempo. Eh, Ahí hemos dividido las jugadas en varios bloques, por decirlo de alguna manera, y entonces el jugador, dependiendo de qué tipo de jugada es, puede emplear más tiempo o menos, ¿vale? Esta sería a grandes rasgos lo que te diría. Y luego, por ejemplo, hay otro Sí. jugador más o menos conocido que también tiene que ver con la capacidad de la frustración, por ejemplo, ¿no? Estos jugadores no te voy a decir el nombre, pero vamos, aquí hemos trabajado bastante y seguimos trabajando actualmente en ello. Dime, Yo creo ¿ibas a hacer una que pregunta? temas de frustración, temas de concentración, temas de enfoque, son los temas que van más allá de la parte técnica y que han existido siempre. Y los psicólogos, de por Dios, no han existido siempre, pero no me imagino que con el tiempo también se ha visto que la ayuda de un profesional específico y que sabe muy bien cómo funciona el cerebro te puede ayudar bien en esa dirección. Yo, por ejemplo, el tema de la frustración durante la partida, creo que siempre la he gestionado más o menos bien. En cambio, yo mismo tengo alumnos que noto que cuando van bien, van bien, van bien, pero meten la pata, hay algunos que se recomponen y son capaces de comprender una nueva situación y adaptarse, que básicamente sería esto, y otros que no. Es muy interesante. Mm. Bien, vamos a cambiar de tercio Ujú. y voy a preguntarte ahora sobre los programas de ajedrez que desarrollas en tu página web y a través de las asociaciones para poblaciones especiales. Ya no hablamos de jugadores, digamos, de alto rendimiento o incluso de un nivel de segundo, sino que hablamos de poblaciones especiales ya con objetivos terapéuticos, objetivos sociales y de alguna forma sé que tú y otros profesionales del sector utilizáis el ajedrez como herramienta o instrumento para ayudar a estas otras poblaciones para, no sé, superar los problemas sociales o terapéuticos que pueden tener, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho y estoy seguro que esto, como además es una cosa que va más allá del ajedrez, le puede interesar mucho a nuestros oyentes, saber un poco cómo se utiliza el ajedrez para conseguir esos objetivos y en qué mejoran exactamente las personas en estos grupos y si tienes algún ejemplo también del tipo de cosa que podrías hacer en estos cursos. Espero que no sea una pregunta demasiado amplia, pero básicamente hablar un poco de estos cursos de otro tipo, que sé que no eres el único que los hace, también los hace Montero, que está en Andalucía, Zuaga también bueno, Montero está en Extremadura. Monteros Extremadura, sí. Bueno, aquí, o Cuéntanos un sea, poco sobre estos cursos. en este campo, digamos que el referente a nivel internacional, porque ha sido la persona, digamos, que más ha desarrollado todo este tipo de ideas, ha sido Juan Antonio Montero y el club Lines Magic de Extremadura. Ellos tienen unos cursos que son absolutamente fantásticos sobre el TDAH, sobre el autismo, sobre Asperger, que yo se los recomiendo a todo el público, ¿no? que nos esté viendo. Yo digamos que cursos de estos, nosotros hemos creado en la Comunidad Valenciana la Asociación de Ajedrez Social y Terapéutico de la Comunidad Valenciana. Más o menos tendremos de vida cerca de 1 año y medio, 2 añitos, algo así, y está en una fase todavía muy inicial porque lo que estamos tratando de hacer es llevar el ajedrez como herramienta social y terapéutica a diferentes colectivos. Ahora, actualmente, estamos tratando de potenciar mucho todo lo que tiene que ver con el ajedrez y el Alzheimer. A mí me parece que el ajedrez básicamente es un juego que yo diría que es infinito. Siempre me gustaba mucho una cosa que decía Esteban Jaureguizar, que es uno de los grandes
pedagogos también para mí del mundo del ajedrez, que decía que el techo así como hay otros juegos, que el techo puede ser muy corto, ¿no? Porque básicamente el juego a lo mejor te permite jugar durante un rato, pero no hay mucha mayor profundidad. El ajedrez tiene un techo infinito, ¿no? Porque realmente tú tienes unas posibilidades que son casi infinitas, ¿no? Entonces lo puedes llevar a diferentes ámbitos. Yo solamente te voy a citar una cosa con respecto a todo este tema del ajedrez social y terapéutico, y lo principal que se persigue, o los objetivos principales que se persiguen, es en un momento dado el entrenamiento cognitivo, es decir, que todas las capacidades que tienen que ver con la memoria, con la concentración, con la atención, poder ejercitarlas. Y para esto, por ejemplo, no es necesario muchos conocimientos de ajedrez. Realmente, con tú aprender una sola pieza o con saber cómo se llaman incluso, sin saber los movimientos, ya se pueden elaborar una serie de materiales que son muy interesantes, por ejemplo, para personas de la tercera edad, ¿no? Que están en un proceso en el que, pues quizá en esa fase, el deterioro cognitivo suele ser mayor. Entonces, esto, por ejemplo, les puede ayudar a paliar. Esto hay que decir que actualmente, si no recuerdo mal, creo que el Magic ha firmado un convenio con una universidad alemana para realizar una investigación seria, una investigación ya científica acerca de esto, del entrenamiento cognitivo, cuál es el impacto que puede tener en la población. Pero básicamente lo que consistiría sería en esto, ¿no? A través de diferentes juegos, ya te digo, puede ser incluso sin saber mover las piezas, de hecho al principio es así, hasta luego, pues ya con los movimientos, con piezas de colores, con el tema de la orientación espacial incluso, las diagonales, las columnas. Yo recuerdo que hace cerca de 4 meses, una cosita así, tuve el placer de asistir al ladito de Mérida, Guareña se llama, donde trabaja un chico que se llama Juan Francisco, y él está haciendo una serie de materiales y una serie de dinámicas y de talleres que es absolutamente impresionante, sobre todo trabajando con personas ya mayores, ¿no? Personas que ya pasan de los 60, 65 años, ¿no? Y entonces está haciendo todo un taller que tiene que ver con este entrenamiento mental, con este entrenamiento cognitivo, y a mí me alucinaba porque la respuesta de la población es que cada vez le piden más y más talleres, ¿no? Entonces realmente, si se ve desde ahí, desde ese enfoque lúdico y de entrenamiento cognitivo, yo creo que esto tiene una aceptación absolutamente fabulosa. Y también te voy a decir otra cosa, para poblaciones este sería desde el ámbito terapéutico, podríamos extendernos muchísimo más para otras poblaciones, pero y luego desde el ámbito social, yo destacaría que el ajedrez sí que permite que, claro, aquí no hay ningún tipo de dificultad, ni por ejemplo en temas económicos, en temas de género, en temas de razas, en temas de... Es decir, somos todos absolutamente iguales, tú juegas con blancas, yo con negras, o tú con negras y yo con blancas. Entonces, esto permite todo un abanico de posibilidades también para trabajar desde la igualdad, que es absolutamente extraordinario, ¿no? El ajedrez esto lo permite, otros juegos quizás sean más complejos a lo mejor, pero el ajedrez tiene esta salvedad que yo creo que es importante siempre remarcarla para trabajar a nivel social desde ahí, ¿no? Sí, yo he asistido también recientemente, además, en junio creo que fue, a una conferencia de Montero en León y también mostró algunos materiales allá y bueno, me abrió los ojos a lo que realmente... Una cosa recuerdo que se me quedó muy grabado es que en una de las cosas que comentaba de uno de los programas que hacían dentro de una cárcel, o sea, dentro de una prisión, o mejor dicho, dentro de un centro de intoxicación, me parece, de toxicología, o sea, donde De drogodependencias, ¿no? de drogodependencia, Uh-huh. que las personas que están en esa situación digamos, que han tomado muchas drogas durante su vida, están mal, digamos, a nivel, digamos, del cerebro, lo tienen mal por las drogas, el solo hecho de obligarles y de ayudarles a pensar cosas muy sencillas, como por ejemplo el salto del caballo por encima de una barrera de colores que pone dentro de un tablero. Eso ya realmente, el hecho de que ellos puedan hacer esto, bueno, es algo maravilloso para ellos. Bueno, es que Porque son además, personas que fíjate, tienen muy dañado el cerebro. claro, pero fíjate Pero además la autonomía también que ganan ellos haciendo eso, ¿no? Que al final están tomando también ellos las tomando decisiones y, decisiones claro. y siendo responsables de las decisiones que toman. Pero sí que percibí que, claro, el ajedrez creo que es un buen juego o buena herramienta para todo este tipo de cosas, porque tiene muchas posibilidades, pero no debe ser la única. Estoy seguro que con un poco de creatividad debe haber muchos juegos, muchos juegos, digamos, de mesa que podrían funcionar
para buscar objetivos similares, ¿no? Quizás el ajedrez, por sus condicionantes, digamos, geométricos, matemáticos, pues es como más ideal para esto, ¿no? Pero bueno, Sí, y sí, después yo te quiero hacer ahí un apunte porque también hay un tema que el ajedrez, claro, que al final, hoy en día se discute mucho cuál es la transferencia que tiene esto a la vida, ¿no? Pero obviamente entre el ajedrez y la vida hay unos simbolismos y unos matices que son más que evidentes, ¿no? Para cualquier ajedrecista, no sé, tú juegas al ajedrez mucho y sabes que en la vida muchas veces has tomado decisiones incluso parecidas al ajedrez o te has dejado regir en algún momento por esto, salvando los paralelismos que tiene, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto también es importante porque si tú estás en un taller, por ejemplo, de ajedrez terapéutico con drogodependientes, tú puedes utilizar, por ejemplo, una posición determinada para plantear un problema, por ejemplo, incluso de acoso, ¿no? Yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Manuel Azuaga en Andalucía, esto lo sé de primera persona porque lo he visto cómo lo trabajaba y he visto en conferencias, él trabaja el acoso escolar mediante posiciones y dinámicas en el aula. Posiciones de ajedrez. Entonces él pone una determinada posición y a partir de ahí empieza a hacerles pensar qué pasa si eres el rey, qué pasa si eres el caballo, cómo te sientes. Entonces, es decir, el ajedrez sí que te ofrece, claro, ¿esto lo podríamos hacer con otras cosas? Sí, por supuesto que lo podríamos hacer con otras cosas. Lo que de pasa es que el hecho, ajedrez tiene, lo que te digo, es prácticamente infinito, ¿no? En cuanto a esto, tiene una serie de posibilidades que es muy, muy grande. Que te voy a por ahí buscar algo. tengo un libro de aquí detrás que trata sobre esto y ahora me venía una posición que luego cuando edite el vídeo lo voy a poner, pero imagínate una situación de dos peones, donde tenemos un peón, por ejemplo, pongamos dos peones blancos en F5 y G5 Uh y -huh. dos peones negros en G6 y H7, por ejemplo, donde el peón de F5 ataca al peón de G6. Entonces, recuerdo que proponían esta posición para niños en colegio y les decía, ¿qué preferéis? ¿Capturar o avanzar, por ejemplo? Y ¿no? van a capturar casi Y siempre, ¿no? los niños capturaban, pero entonces el profesor decía, claro, pero capturando, aquí hay un conflicto, porque si tú Claro, capturas, él te capturará a ti. Es decir, si tú le pegas, él te pegará a ti. En cambio, claro, aquí la jugada lista es seguir tu camino, pasar claro, por delante y encima llegarás antes y gas, digamos. Esto, por claro. ejemplo, sería una exposición, pero que podría reflejar el hecho, por ejemplo, de evitar una confrontación, ¿no? Me imagino que Manuel tendrá muchas posiciones y estará trabajando ese tipo de cosas. La verdad es que el Sí, ajedrez es él útil pone para muchas esto. cosas. Hay otro juego, por ejemplo, sobre todo con respecto a la toma de decisiones, que es algo muy, muy habitual, y sobre todo ese control de impulsos, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar un juego donde tú tienes un rey, el movimiento del rey, que es más sencillo del ajedrez, ¿no? Y entonces pones un montón de moneditas alrededor, monedas o unas fichitas que tengan una serie de números. Entonces tú le pides que coman el máximo número posible en 3 jugadas, por ejemplo. Puedes empezar desde una jugada. Entonces, Sí, justo las casillas que hay al lado, pues el número mayor será el que se coman. Pero si a lo mejor le pides 2 jugadas, quizá esa primera jugada ya no sea la mejor. Porque a lo mejor le interesa en esa primera jugada comerse menos puntos porque después va a lograr más, ¿no? Entonces, luego vas ampliando 3 jugadas, 4 jugadas. Entonces, claro, todo el rato le estás cambiando que dependiendo de la profundidad que tengas de pensamiento, quizá en un momento dado, ahora a corto plazo, te interesa no comerte el máximo de puntos que tienes, porque después sí que vas a lograr tu bueno, eso objetivo. Es tiene decir, puedes ir jugando con, obvias puedes ir jugando con implicaciones ese del día a tipo de día cosas. de una Claro, persona. a mí de todas Pensar un formas, poco Michael, antes de tomar la decisión. claro, a mí de todas formas, Michael, me gustaría decirte también una cosa, y es que yo siempre he pensado una cosa, que el ajedrez, por el mero hecho de tú jugar al ajedrez, no es que vayas a mejorar nada. Entonces, todo esto, cuando se habla de ajedrez social y de ajedrez terapéutico, tiene que estar de alguna manera bien programado, los contenidos tienen que ser acordes a la población a la que lo estás llevando, y luego tiene que haber cierta estandarización. Es decir, tú tienes que pensar bien cuál va a ser esa estructura del programa y qué es lo que quieres lograr, los objetivos que quieres lograr. Porque si no, algo que en principio puede ser beneficioso se puede convertir en todo lo contrario. Si yo llego allí a un grupo, por ejemplo, de alumnos con TDAH a lo mejor, y les pongo a jugar, les empiezo a premiar cada vez que se comen una pieza, pues hombre, cuidado porque a lo mejor lo que estás haciendo es justo lo contrario, es justo excitar todo esto y a lo mejor no vas a conseguir realmente los beneficios que pueda obtener a través del ajedrez. Entonces, esto lo quiero dejar bastante, bastante claro, ¿no? Cambiamos de tercio. Correcto. Tengo un par de preguntas de seguidores
que han dejado sus preguntas en Facebook y en Twitter, pero antes quería hacerte una pregunta. No hace falta que te desarrolles demasiado, pero sé que has trabajado con niños de la Federación Española, en europeos, en campeonatos del mundo. Aquí hablamos de lo más selecto de lo que podría ser los niños sub-18 aquí en España, ¿no? Entonces, me gustaría que pudieras comentar un poco digamos, para las personas que están siguiendo. Muchos de ellos saben cómo trabajamos los entrenadores con los niños, porque yo lo he comentado alguna vez en los vídeos, pero quizás no tengan tan claro el papel del psicólogo dentro de lo que sería el régimen de concentración de la selección española cuando acude a un europeo o un mundial. Un poco, pues, ¿qué haces antes, durante y después de las partidas con los niños? Y no en tu capacidad de delegado, que también sé que algún año has hecho de delegado, sino en tu capacidad, digamos, de psicólogo. Si puedes pensar un poquito sobre los años que no has hecho de delegado, sino que solamente has hecho de psicólogo, ¿cuál es un poco las rutinas, las cosas que sueles hacer con niños? Y además, si puedes diferenciar un poco los sub-10, sub-12, sub-8 de los sub-16, sub-18, porque supongo que el tratamiento es un poco distinto. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Ahí, bueno, yo lo primero que te voy a decir es que esto también es una apuesta, digamos, muy innovadora y arriesgada, entre comillas, por parte de la Federación Española, lo cual yo se lo agradezco infinitamente, porque esto empezó en el 2013. O sea, yo llego viajando con ellos desde el 2013 con todo el cuerpo técnico. Entonces, los 2 últimos años sí que he hecho de delegado, pero normalmente yo siempre viajo como psicólogo. La forma del funcionamiento, una vez que estamos allí, tiene que ver, dividimos a la gente en 3 grupos. Normalmente yo suelo dividirlos en 3 grupos y entonces hacemos 8, 10, 12, 14 y 16 y 18, que son las edades. Separamos por edades. Normalmente, sí, ha habido algún año que, dependiendo si hay menos gente, yo pongo, claro, lo pongo a lo mejor o por fuerza, pero normalmente la edad a mí me parece bastante importante, porque claro, no vas a meter a un chico, por ejemplo, que tiene 10 años con uno que tiene 16, porque obviamente el trabajo es distinto. Entonces yo normalmente lo separo por edades. Y ahí lo que hacemos es que ellos, cada vez que hacen cada vez que terminan las rondas, ponemos 3 horarios diferentes de quedadas. Entonces ellos vienen en grupo o a mi habitación o a un entorno donde quedamos todos. Y ahí lo que hacemos es un poquito hablar. Ellos me hablan, yo siempre les digo que me hablen de aquellas cosas que no le cuentan a los entrenadores, ¿no? Es un poco de broma, porque obviamente al entrenador también le suelen contar, pero aquí lo que hacen es explayarse un poquito o profundizar más en aspectos que tienen que ver con el miedo, con la gestión del tiempo, con me he levantado y me he ido a mirar al compañero, este tipo de cosas, ¿no? Dependiendo de la edad, te hablan de una manera o de otra. Hay algunos, por ejemplo, cuando es más hacia adelante, te hablan más a nivel de la toma de decisiones, ¿no? O que en un momento se han visto perdidos y que entonces ya no sabían muy bien qué hacer, ya estaban enfadados, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa primera reunión que tenemos, yo la utilizo un poquito para dividir, porque al día siguiente lo que hago es tener sesiones individuales, más o menos como en la expedición suelen venir entre 30 y 40 personas muchas veces, o entre 20 y 40. Claro, yo no puedo estar 1 hora, que normalmente es lo que estoy con cada uno de ellos. Entonces hacemos mini sesiones que tienen que ver, más o menos estamos 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, si veo que es algo, digamos, más importante, o ya si es algo muy, muy importante, pues estamos más tiempo. Y ahí lo que hago es quedar con algunos jugadores determinados para trabajar cosas que yo he visto en el día de antes. También tengo que decir que después de la fase grupal, cuando hacemos esa reunión grupal, yo normalmente hablo siempre con los entrenadores. Entonces, el contacto, o sea, digamos que el psicólogo no es que trabaje aparte del cuerpo técnico. Entonces, normalmente los entrenadores te cuentan o yo directamente les digo, oye, mira, he visto a este chiquito que le pasa esto, ¿cómo lo has visto tú en la sesión? Y ahí vamos teniendo todo este diálogo que realmente es lo que hace crecer también a la expedición en este caso. Y al día siguiente, entonces, yo trabajo de manera individual con cada uno de ellos. Ahí digamos que sería cuando vamos a trabajar el tema de la técnica, o yo a lo mejor le digo, oye, mira, ¿qué te parece si en esta partida puedes poner esto en cuestión, a ver qué tal funciona y luego revisamos, ¿no? Y esto un poquito es lo que vamos trabajando. Con los jugadores sub-10, esta fase individual, 8 y sub-10, esta fase individual yo no la suelo llevar a cabo porque, bueno, entiendo que son más pequeñitos. Normalmente a ellos casi siempre lo que les pasa tiene que ver a nivel de concentración, casi siempre, o que se levantan mucho, hay mucho despiste. Entonces esto normalmente lo trabajamos mediante técnicas de respiración, por ejemplo, en la sesión grupal. Estamos todos por la mañana
Y ahí, claro, ellos se acuestan un poquito antes, entonces por la noche no los podemos tener. Entonces, pues por la mañana yo trabajo con ellos y ya luego pasamos a la parte individual, que ya son con jugadores, pues eso, desde sub-12 hasta sub-18, ¿no? Esta sería un poquito... Pero yo hago mucho hincapié en esa parte de los técnicos también, porque a mí me parece muy importante este diálogo constante entre el cuerpo técnico, digamos, entre los entrenadores y el psicólogo. ¿Vale? Yo estoy ahí 24 horas, digamos, para ellos y para los jugadores. Muy bien, muy interesante esto. Bueno, ¿No? vamos con las preguntas de los seguidores. Primera pregunta. Tenemos a Cheseduca, que nos escribe en Twitter, y la pregunta que hace es: Carlos, mi duda va relacionada con mantener la motivación para seguir entrenando. Él, cuando por temas económicos no tiene la posibilidad de viajar a muchos torneos, sino que solo puede jugar un torneo una vez por año. Quiere ser maestro, pero esta circunstancia no le deja mantener el enfoque, porque aquí ya termina esa pregunta, pero yo amplío la pregunta porque entiendo por dónde va. Si juegas muy poco, encontrar la motivación para seguir entrenando cuando no tienes una competición a corto plazo, esto es un problema que tienen muchísimos, tanto los que quieren ser maestros y como incluso gente que nos está viendo ahora que les gusta mucho el ajedrez, intentan entrenar, pero es que juegan 2 torneos al año, ¿no? Claro. ¿Tienes algún consejo que puedes darle a Cheseduca o en general para personas que tienen este problema? Bueno, o sea, yo esto lo conozco bastante porque a mí también de alguna forma me ocurre. Yo tampoco puedo jugar todos los torneos que me encantaría, básicamente porque el tiempo es el que es, claro. Yo o sea, es que ahí hay dos cosas que son completamente distintas. Si tú quieres llegar a maestro FIDE, por ejemplo, o tú quieres conseguir un título de ajedrez, obviamente, si no juegas, es muy difícil. Bueno, no voy a decir que es imposible, pero de entrada, aceptar eso. Aceptar si juegas que un torneo, no tienes tiempo para jugar, mejor poner las expectativas a un límite un poco más bajo, entonces. Es que tú cuenta que, por ejemplo, el hecho de conseguir un título internacional de ajedrez tiene que ver sobre todo con la práctica. Yo esto, por ejemplo, o esta es mi percepción. Por suerte, a mí no me lo tienes que contar, porque... Porque a mí no me lo tienes que contar esto, porque justamente para conseguir mi título de maestro nacional igual tuve que jugar 30 torneos en un periodo de 5 años. Tuviste que ir a un millón de sitios. Abajo, claro. Y por todos lados, claro. Sí, sí. Claro, entonces... Porque claro, no vas a ir a un torneo y casualmente haces la norma. O sea, ya es mucha casualidad eso. Claro, pero que muchas veces sí que es cierto que se tiene la sensación que en el ajedrez, antes de jugar el torneo, te tienes que preparar. Obviamente tienes que entrenar y te tienes que preparar, claro. Pero muchas veces esa práctica y esa práctica continua te va dando poco a poco esas habilidades también para la competición, porque hoy en día no jugamos a un ritmo de 40 jugadas, un control, luego 1 hora y media más. No, tienes 1 hora y media y tienes que ser hábil en cuanto a esto. Entonces, eso te lo da muchas veces la práctica, no tanto el conocimiento en sí, aunque lo necesitas, claro. Pero bueno, si nos metemos en esto, yo te digo que más que ponerme un objetivo tan alto, que es ser titulado, si ahora puedo jugar poco, pues yo me pondría un objetivo que tendría que ver simplemente con mejorar, con tratar de ir subiendo poquito a poquito esa barrera de puntos elo. Como solamente puedo jugar un torneo válido para elo, yo lo que haría sería o tratar de quedar con algunos amigos o tratar de jugar algunas partidas que serían más lentas, ¿no? Crear algún torneito en el barrio, digamos, o con algunos compañeros o algunos matches a partidas lentas que a mí me permitan, digamos, poner en práctica esto. Muy bien. Claro, y luego, y lo de la motivación con el estudio, yo lo que me he encontrado muchas veces es que los objetivos que se ponen en el estudio son muy altos, ¿no? Es decir, por ejemplo, imagínate, pues me quiero leer el libro de Pensar dentro de la caja, ¿no? De Agar. Y entonces, bueno, yo mi objetivo es que en una semana me lo termine, lo haya estudiado, lo haya trabajado. Vale, yo entonces te diría, bueno, pues en lugar de ponértelo eso, mira a ver si en 3 días te puedes estudiar y trabajar bien el primer capítulo, solo eso. Es decir, ves acortando los objetivos, pero que sean objetivos que aunque te parezcan un poquito fáciles, si no le subes un poquito la dificultad, pero que los cumplas. Porque eso va a ser el motor que a ti te va a servir para ir poco a poco ampliando esos objetivos, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta de Jaque al Rey, que te pregunta: Carlos, Magnus Carlsen, para mí el mejor jugador de la historia, siempre ha repudiado la psicología en el ajedrez. Bueno, es su opinión, o lo han leído, o lo ha visto. Bueno, la pregunta es obvia. La pregunta es obvia. Partiendo de esa premisa, ya me lo imagino, porque me la hace mucho también. Si el campeón piensa así, ¿realmente sirve para algo la psicología en ajedrez? Muchas gracias, ¿no?
Ahora me encantaría decir, pues mira, en realidad no, esto no vale para nada. Para tener la entrevista, ¿no? Para tener la entrevista, fake, ¿no? No, Bueno, mira, ¿qué le dirías a Hacker Rey? mira, Bueno, por primero ejemplo, yo tampoco tengo muy claro que Magnus lo Carlsen primero haya es que le dicho esto, haría, pero igual. pero lo primero es que le haría un pequeño matiz, porque lo de que Carlsen repudia la psicología, hombre, yo no sé si él lo ha hablado con él directamente, pero yo no tengo esas referencias. De hecho, hay una entrevista que concedió a los meses de haber ganado, de haber revalidado el título con Sergei Karyakin, y que él reconocía que tenía que trabajar con un psicólogo la parte emocional. Eso lo reconoce, se puede buscar la entrevista por internet y la va a encontrar. Entonces, bueno, a mí eso no creo que la repudie. Esto es lo mismo que en el caso de Fischer, que Fischer decía que la psicología no vale para nada, sino que lo que vale son las buenas jugadas, pero luego Fischer era uno de los jugadores más psicológicos que había dentro del evento. Esto simplemente, la psicología sirve como apoyo. La psicología, vuelvo a decir, esto no es una varita mágica que si tú vas al psicólogo entonces vayas a ganar 300 puntos. Y el que te diga eso, obviamente te está mintiendo. Yo con esto soy absolutamente crítico. Incluso con el concepto de ayudar, que yo muchas veces lo utilizo de una manera, a mí me gusta cogerlo con pinzas. Porque yo te puedo acompañar y te puedo ayudar en algunos aspectos, pero al final el último paso lo haces tú. Pero decir que en el ajedrez la parte de psicología no es importante, bueno, si has competido y has jugado, yo creo que esto está fuera de toda duda. Todo el tema de los nervios, todo el tema, por ejemplo, de plantearte antes de la partida el rival, ¿no? De tratar de adelantarte a cuál va a ser su forma de pensar o su toma de decisiones y cómo puedes esquivarla. Utilizar el tema de la concentración o digamos la regulación del estrés dentro de la partida. Cuando estás llegando a un apuro de tiempo tienes ventaja, pero ahora tienes que afinar. Es decir, hay una infinidad de factores que tienen que ver más con la mentalidad y no tanto con si haces alfil G5 o haces caballo F3. Eso pasa casi a un segundo plano y tiene que ver más con esta parte mental. Entonces, bueno, hay varios libros que luego me imagino que voy a citar, pero yo le aconsejaría muchísimo leer a Jonathan Rowson, Bueno, de hecho, que ahora es un buen momento. Tengo una pregunta aquí que recomiendes algún libro para pronunciar estos temas. Si mencionas algún libro o algunos libros ahora, yo después al editar el vídeo pondré una foto con la portada de cada libro y dejaré la descripción abajo en la zona de descripción. sí, Recomiéndanos alguna bibliografía para que si yo, alguien quiere profundizar en estos temas le puede venir bien. yo le recomendaría básicamente, o sea, de ajedrez y psicología, o que de alguna forma toda esa toma de decisiones del ajedrez toca la psicología, le propondría sobre todo a Jonathan Rowson, y él tiene dos libros que son magníficos, yo para mí son casi libros de cabecera, que están Los siete pecados capitales del ajedrez y Ajedrez para cebras, correcto. Ese es un libro que a mí me marcó y Profe, me... el profe tiene la bibliografía. Sí, sí, sí. Y además, Porque Jonathan Russo tiene un humor muy, muy interesante, ¿no? Toca estos temas desde, bueno, pues eso, con un humor bastante interesante. Luego hay otros libros que, claro, no tienen que ver tanto con la psicología práctica, pero que, bueno, por ejemplo, Fernand Gobet tiene muchísimos artículos escritos acerca de la psicología aplicada al ajedrez. Él lo hace desde otro lugar, pero es también aconsejable y recomendable leer un poquito artículos de Gobet o libros. Tiene uno que es Chess in Psychology o algo así. Se lo recomiendo también. Y luego, bueno, pues por ejemplo, si podéis conseguir, que es un has libro dicho, ¿puedes repetir el nombre? Has dicho The Good. de Gobet, Fernand de Gobet. No Fernand sé, de Gobel. Bueno, si me, luego lo encontraré si me entonces. das, porque no sé si lo tengo, es que justo aquí no lo tengo pero si puedo mirarlo, puedo enseñártelo un momentito, que lo tengo aquí al ladito. Gobet. Chess Vale, in ya lo Psychology, tengo, creo ya lo que tengo, es ya lo un tengo. libro negrito, Es un pequeñito. psicólogo, sí, de Psychology of Chess. Vale, Moves Ese, in the Minds. Psychology Vale, of Chess. ya, Ese, ya lo tengo localizado. Es para ponerlo después aquí en. Bien. perfecto. Ese librito está bastante bien. Ese toca diferentes temas con investigaciones. Hay que decir que Gobet es uno de los investigadores más prestigiosos que hay actualmente, sobre todo estudiando toda esta parte del ajedrez. Y bueno, ahí van a ver el ajedrez desde otro lugar. Y luego, el libro clásico por excelencia, el primero, digamos, que diría yo que habría que leer sería el de Crogius, Psicología en ajedrez, ¿no? Ese libro es un clásico. Pero esto yo no lo sabía, Jesús me lo dijo hace mucho tiempo, Jesús de la Villa, y entonces, si compran el libro en castellano, van a ver que es un libro que tiene muchos cortes. Los capítulos acaban de manera muy abrupta. Yo eso no lo entendía nunca, hasta que Jesús me lo dijo, y entonces parece ser que la versión inglesa
está completa. Es un libro bastante más voluminoso, pero que está todo bien desarrollado, porque en la parte española lo que hicieron fue directamente cortar diferentes capítulos, porque si no pasaban de Vale, las 100 hojas, pues vale. entonces no pagaban Lo derechos de autor o tengo, algún rollo así. lo tengo aquí en imágenes. No quiero ponerlo ahora porque igual se corta la grabación, pero lo añadiré después en la edición del vídeo. Yo Muy bien, muy bien, básicamente, muy si os bien. interesan esos temas, os Muy bien, recomendaría muy bien. el de Crogius y luego los dos de Rawson. Y luego, por ejemplo, pues Los de Rawson los he leído yo y están muy bien. La verdad es que los de me Rawson ha- son muy interesantes esos. aunque prácticamente todos los libros, muchos libros de ajedrez, no todos obviamente, ¿no? Pero muchos libros simplemente de partidas de Gran Maestro, bien analizadas y que donde el Gran Maestro también explica sus vivencias, cómo gestionó diferentes situaciones, ahí está dando perlas psicológicas importantísimas, ¿no? Pero claro, los Eso, otros son más escépticos. claro, esos pueden servir también. Y luego también, por ejemplo, Analytical Manual de Doboreski, ese tiene Sí, un capítulo exclusivo sobre la toma de decisiones psicológicas. correcto. O, por ejemplo, Agard en la caja, pensando dentro de la caja, tiene otro Sí, sí, capítulo tiene que un empieza con un capítulo capítulo de de psicología. estos A mí, libros por los ejemplo, tengo. estos autores, entrenadores que se interesan por este tipo de cosas, a mí me parece siempre que son interesantes de verlo, aunque no sean psicólogos, pero obviamente tienen una idea formada y han visto a multitud de jugadores. Y ellos hablan desde la pura toma de decisiones, ¿no? Desde la experiencia, efectivamente. Claro. Bien, Carlos, estamos ya en 40 minutos. Yo quería dejar esto cerrado en 45 más o menos. El tiempo vuela cuando Sí, hablas de sí. una cosa que te apasiona, como te puedes imaginar. Sí. Carlos, me consta que en unos días hay un congreso internacional de ajedrez pedagógico y educativo en Alicante, en La Nucia, concretamente el 18 y el 19 de octubre. Y alguien me ha dicho que tú eres el director de ese congreso. Así que ya puedes explicar un poquito de qué va, porque es dentro de 2 semanas y bueno, he tenido la ocasión de mirar un poquito la web con los ponentes que hay y tiene una pinta espléndida. Cuéntanos un poco cómo ha salido la idea de hacer este congreso y quién va a ir, porque puede haber gente interesada en acercarse. Eso, Cuéntanos un poquito. eso de director me ha impresionado, pero bueno, sí, Sí, o sea, estamos. cuidado, ¿eh? Cuidado, director, cuidado, ¿eh? Has ¿Qué visto que te me encargas tengo que de acomodar en la gestionar silla los otra vez. horarios? Tienes que presentar a todos los que van, todo este tipo de interactuar un poco con ellos. Supongo que esa es tu función, ¿no? Ahí. Sí, digamos, ahí estamos haciendo un trabajo, digamos que como director y codirector, pues estamos Gustavo Martínez Serrano y yo, que somos los que, digamos, pues de alguna forma hemos elaborado cierta parte del Congreso con horarios, con los ponentes, con las diferentes cuestiones logísticas. Yo tengo que decir, el Congreso lleva aproximadamente, se empezó a fraguar hace casi cerca de 3 años Ah, a través de la Federación Valenciana de Ajedrez, con Francisco Cuevas al mando como presidente. Y entonces esto era un proyecto que siempre hemos tenido ahí un poquito tratando de darle forma, tratando de conseguir también fondos, porque obviamente van a venir en total cerca de 16 personas, 16 ponentes, entre conferenciantes y talleristas. Entonces, pues te imaginarás que es un congreso en el que el montante económico es bastante importante. Entonces, teníamos que lograr también pues convencer a diferentes autoridades, que al final ha sido posible. La Consellería de Educación, por ejemplo, nos ha ayudado. Luego, por ejemplo, el CEFIRE, que es el Centro de Formación al Profesorado también. De hecho, para los docentes en activo de la Comunidad Valenciana es un congreso que es totalmente gratuito, no van a pagar nada. Para los entrenadores con licencia federativa de la FAC también, entrenadores de nivel 1 y 2, con esa titulación, es también gratuito. Pero es un curso que para los docentes es muy interesante, está principalmente enfocado para docentes, porque lo que queremos conseguir de alguna forma es que vean cómo pueden llevar el ajedrez al aula, incluso si ya están haciendo ajedrez en el aula, que obtengan diferentes recursos de algunos de los ponentes más reconocidos a nivel internacional y a nivel nacional. Aquí se están haciendo bueno, grandes proyectos. Carlos, veo aquí que hay ponentes internacionalmente reconocidos, como por ejemplo pues un Leoncho García o un Miguel Illescas, pero hay una serie de nombres aquí que me suenan, que son grandes expertos en sus áreas. Háblame un poquito, por ejemplo, del mismo Esteban Jaureguizar o de Mar Sí. Romera, que es la que va a abrir la. Cuéntame un poquito sobre ellos, que son quizás menos conocidos para el público. Sí, para el público ajedrecístico sí, porque hay que decir que, por ejemplo, Mar Romera, esto está ya muy pensado, es una de las grandes pedagogas actualmente, yo te diría a nivel internacional. Todos los maestros, no hay casi ningún maestro que no la conozca. Ella va a Ajá. hablar, tiene una ponencia fabulosa que es
Jaque a la razón. Entonces ella va a hablar de todo el aspecto emocional. Entonces yo se lo recomiendo a todos los docentes porque desde luego que le va a encantar. Luego obviamente hemos tratado de equilibrar esto, ¿no? Entonces va a venir Miguel Illescas, está también José Ángel Bolea, que trabaja desde la parte científica y cerebral, neurocientífica. Y luego, por ejemplo, pues el nombre que tú me has citado, Esteban Jaureguizar. Esteban Jaureguizar es uno de los responsables del programa de Ajedrez para la Convivencia dentro del Ministerio de Educación de Uruguay. Es uno, para mí, un referente a nivel pedagógico dentro del ámbito del ajedrez y está desarrollando una serie de materiales, una serie de proyectos que son absolutamente impresionantes. Él nos va a hablar de toda esta parte de la pedagogía en el ajedrez, ¿no? De cómo poder llevar el ajedrez al aula, una parte filosófica también muy interesante que tiene. Pero luego, por ejemplo, aquí en España tenemos también a Manuel Azoa, que está haciendo un trabajo absolutamente fabuloso con Aula de Jaque en Andalucía, Miriam Monreal, que está desarrollando... La Marte, está desarrollando también un trabajo en Aragón, o Marta en Cataluña. Ellos tienen un proyecto ya avalado por la Consellería, por sus respectivas del ámbito autonómico. Y luego, por ejemplo, pues van a venir otras personas como Joaquín Fernández, que es muy conocido con ajedrez y matemáticas, o Alejandro Oliva, que hace una cosa muy curiosa, que es música con ajedrez, ¿no? Él tiene todo un grupo de música donde va mezclando... Pero la guitarra lo conozco, sí, lo conozco. Claro, porque él te habla de la parte de histórica o de la parte de las reglas ajedrecísticas, pero a través de las canciones. Y luego, por ejemplo, me gustaría hacer una pequeña salvedad ya para terminar, porque justamente ayer estaba hablando con Gustavo. Uno de los objetivos que nosotros pretendemos con esto del ajedrez es visibilizar el ajedrez dentro de la Comunidad Valenciana. Porque sí que tenemos un proyecto, nosotros estamos dentro del Sport a la Escola, el deporte en la escuela, y entonces lo que se ha conseguido dentro de la Comunidad Valenciana ha sido meter el ajedrez, pero dentro del horario de la actividad física. Entonces hay muchos centros que están inscritos a este programa y no hacen ajedrez sentados, sino que hay una modalidad de ajedrez que se llama el checkball, ¿vale? Que es ajedrez motriz. Entonces ellos practican el ajedrez, las diferentes piezas, tienen 5 o 6 sesiones anuales donde conocen el movimiento de las piezas, pero a través de la educación física, del movimiento motriz. Entonces, dependiendo de si eres una torre, de si eres un alfil, te mueves de una determinada manera. Eso está aprobado dentro de la Comunidad Valenciana como modalidad deportiva y así es como la tenemos dentro del ámbito educativo. Entonces, la idea sería impulsar un poquito esto para ahora, además, poder formar también a otros docentes para que puedan meter el ajedrez dentro del horario, ¿no? Este sería un poquito la idea. Esto será el 18 y 19 de octubre, que es viernes por la tarde y sábado todo el día. Voy a dejar aquí en la descripción la página web por si los que nos están siguiendo quieren ver un poquito más y ver si les interesa. Veo que la inscripción es tremendamente barata, son 30 euros. Si no tienes... Bueno, hay un montón de personas que lo tienen gratuito por su... pero que es muy barato y la verdad es que tiene muy buena pinta. Así que nosotros, Michael, hemos tratado un poquito, al final pusimos un precio simbólico que son los 30 euros, un poquito, pues bueno, pues por cubrir algunos gastos. Y bueno, básicamente la mayoría de gente que va a venir es docente, ya tenemos bastantes inscritos también a nivel de docentes de España, pero actualmente estaremos entre 160 y 180 inscripciones, o sea, más o menos el congreso yo creo que va a estar bastante bien, se lo aconsejo a todo el mundo, que les invito a que vengan, a que participen. El entorno además también es muy bonito, van a poder tener la posibilidad de hablar con todos los ponentes. Y luego también hemos hecho una cosa que me parece importante, porque no solamente va a ser hablado todo el congreso, no solamente hay conferencias, sino que esto lo vamos a complementar con talleres prácticos donde los ponentes van a poder mostrar los diferentes materiales y cómo llevarlos al aula. Porque muchas veces yo tengo bastante experiencia yendo a congresos y muchas veces esto adolecía, ¿no? Algunos congresos dices, che, le ha faltado un poquito desarrollar alguna parte así más práctica. Aquí hay en total 12 talleres, o sea que los docentes van a poder ver en primera persona a muchos materiales y muchas actividades, ¿no? Esto, para que la gente se sitúe, esto es la Nucia, que está muy cerca de Benidorm, que está a muy pocos kilómetros. A 5 kilómetros o a 4 o 5 kilómetros de Benidorm. O sea, si se vienen, por ejemplo, si quieren pasar un fin de semana, que sería fabuloso, se pueden venir y hacer 2 noches en Benidorm. La Nucía hay actualmente menos oferta hotelera, pero Benidorm es absolutamente impresionante. Y luego tienen también cerca Altea, por ejemplo, por decir otra localidad importante. Entonces, bueno, pueden pasar un fin de semana excepcional conociendo a todos los ponentes y bueno, sobre todo disfrutando y llevándose muchas ideas para su colegio.
Muy bien, Carlos. Oye, pues muchas gracias. No, no te voy a retar a un dicharachero porque ahí sí que, por No, mucha no quiero psicología que le decir cómo quedamos pongas, la última vez, ¿eh? No, no quiero decir cómo quedamos la eso última fue de vez. broma, eso fue de broma, eso fue de Yo, broma. yo, de hecho, ya te he dicho que ya no jugaré más contigo. Ya me llevo ese resultado para mí. Tienes un buen recuerdo ya para qué complicar las cosas, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues esto saldrá durante esta semana y vamos a ver si el público pues les gusta un poco lo que has explicado y les animo a todos para que dejen comentarios abajo en la zona de comentarios del vídeo y bueno, pues ya me aseguraré yo de que Carlos se deje caer de vez en cuando para si hay alguna pregunta interesante, pues poder dar su opinión. ¿De acuerdo, Carlos? Por Muchísimas gracias supuesto. por estar aquí. De hecho, está inaugurando una sección día, hacer un seguimiento de esta sección, que son estas entrevistas a personas bueno, que están en el mundo del ajedrez, no solamente jugadores, sino también pues de otro tipo. Entrar un poco en la mente de personas relevantes en el mundo del ajedrez aquí en España que nos pueden ayudar para crecer, tanto a mí como a todos los que nos están siguiendo. Muchas gracias, Carlos. Pues te agradezco de corazón, Michael. La verdad es que lo he pasado fantástico. Para mí han sido como 10 minutos, así es que muchísimas gracias porque se hace muy ameno esto. Muchas Muy gracias y un bien. abrazo muy grande a todos. Chao, Hasta chao. luego.